Es 8 de agosto. Si sos mujer, es tu día. Si estás embarazada, es tu día. Y el de tu bebé. Si trabajas en un hospital o simplemente sentís la vocación de cuidar todas las vidas, hoy es tu día. Si sos político, también es tu día. Y si no sos nada de lo anterior, también es tu día. Porque tuviste derecho a nacer. El 8 de agosto de 2018, los argentinos protagonizaron un acontecimiento histórico mundial. Millones de ciudadanos de todo el país salieron a la calle a defender el derecho a la vida, a las dos vidas. Fue la lucha de la gente común contra una industria internacional, inhumana y poderosa, que se disfraza de derecho con brillantina verde, que te miente, que te manipula, que te usa. Porque la vida y la muerte de los vulnerables es su negocio, date cuenta. Ese día, cientos de diputados y senadores, con el apoyo del pueblo argentino, lograron defender el derecho a vivir de las mujeres y los niños por nacer. Fue la primera vez en el mundo que una ley de aborto llegó a un parlamento y fue rechazada. Desde entonces, una enorme ola celeste unió países, rugiendo desde sus entrañas el dolor de sus madres y la muerte de sus hijos. Ya no hay que elegir entre una u otra vida. Estamos en el siglo XXI. Podemos salvar las dos vidas. También es el día de Kayla Jones, una chica que murió porque creyó que el misoprostol era seguro. Y es el día de su mamá, Verónica, que todavía espera justicia. Es el día de Kiara Páez, por quien nació el Ni Una Menos, que olvida que fue asesinada por no querer abortar. Y es el día de Verónica, su madre. Las dos Verónicas lloran a sus hijas y sus nietos y claman justicia. Es el día de Esperanza, Paz, Faustina y los cientos de niños de menos o de más de 20, 24, 26 semanas que unos protocolos inhumanos están obligando a nacer para condenarlos a morir en una bandeja de un hospital. Es el día de Leandro Rodríguez Lastra, de la mujer y el niño que salvó y que por eso es condenado. Son historias de dolor, muerte y de vida que se multiplican en cada país donde se instala la industria del aborto. Hoy, en 2020, una mujer embarazada que se acerca a un hospital es presionada, engañada y a veces obligada a abortar, sin alternativa. No hay libertad, hay violencia. Sí, hoy peligra tu derecho a ser madre. Vamos a sacar a la luz la cruda realidad del negocio del aborto en los hospitales y el drama de los profesionales de la salud. Hoy es el Día Mundial de la Acción por las Dos Vidas, el día de construir una sociedad más humana y un futuro de verdadera inclusión para todos. Te vamos a contar cuáles son las políticas que ayudan verdaderamente a las mujeres. Queremos unirnos en todo el mundo para luchar por el derecho a vivir y a nacer, por el derecho a ser mamá, por el derecho a la libertad de conciencia, por el derecho a decir la verdad y a salvar vidas, para que no haya aborto legal ni clandestino. Este 8A celebramos la esperanza de salvar juntos las dos vidas y todas las vidas. Bienvenidos a todos al Día Internacional de Acción por las Dos Vidas. Es un privilegio, un honor estar saludando a los que se están conectando en este momento a través de YouTube, a través de la página. Gracias a todos los argentinos a lo largo y a lo ancho del país que hoy están celebrando este día junto a nosotros. Hola Rodo, ¿cómo andás? Buenas tardes Pochi y bienvenidos a todos los países de Latinoamérica y el mundo que nos están viendo. Bienvenido a aquellas personas que tienen bien adentro ese fuego y esa pasión por defender las dos vidas.
Es impresionante, pero esta ola celeste que nació en esta Argentina, que se unió en el 2018 para lograr el rechazo total a la ley del aborto, a la ley más perversa de los últimos tiempos, se expande y crece por todo el mundo. Así que es un placer saludar a todo el movimiento Provida mundial, porque este es nuestro día. Este es el día de los Providas, estén en donde estén. Y creo que ya nos están acompañando a través de las redes. Exacto, así que si vos te conectaste ya mismo, conectate y decinos quién sos, dónde estás, mandate tu mensaje ahí, porque acá tenemos gente que te está leyendo y es una pasión y un aliento grande y fuerte que nos alienta a seguir año tras año. El 8A es tu día, el día del gigante celeste que se puso en pie y frenó esa ley nefasta que se quería aprobar ahí en ese recinto del Congreso de la Nación Argentina, pero vos y yo le dijimos no, no queremos esa ley. Recién veíamos en las imágenes y yo pensaba y me acordaba ese 8 de agosto del 2018, abajo de la lluvia, en la puerta del Congreso, con esa imagen, ¿no?, de la sociedad dividida por una ley que amenazó y amenaza a los niños por nacer y a las mujeres. Y pensaba qué importante es que hoy estemos manifestándonos de vuelta, que recordemos ese día como un día histórico, un día en el que realmente la Argentina hizo historia. Y por eso es muy importante que si estás del otro lado te sumes ahora con el hashtag 8A Celeste, que recuerdes ese día en el que no fue ley. Creo que ya la gente lo está haciendo, hay un montón de mensajes en las redes. Exacto, 8A Celeste, también el hashtag no fue ley. Importante visibilizarnos, ¿eh? Absolutamente, creo que parte de eso es lo que estuvimos viendo hoy a la mañana, que ya se vio en redes y que vamos a ver en este programa, y parte de eso también es lo que acabamos de ver en estas imágenes. Pero hoy vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener una entrevista con una médica de una de las maternidades más grandes del conurbano bonaerense, que realmente creo que refleja lo que está sucediendo en pandemia y lo que se evidencia, ¿no?, en este tiempo, que realmente las embarazadas no son una prioridad para las políticas de salud y que no somos una prioridad para el Estado, que sigue atropellando nuestros derechos y los más importantes de todos, el derecho a vivir y nuestro derecho a ser madres. Por eso también Connie Smith-Lieberman, una exdiputada y quien nos representó en el Congreso, en la Cámara de Diputados muy bien en el 2018, va a estar a cargo de esta entrevista que ya en minutitos nomás vamos a tener acá en el piso. Así que relájate, estás ahí porque esta pandemia, esta cuarentena no nos frena. Desde ahí, desde tu casa, frente a la pantalla, ponete ese pañuelo celeste, así revivimos todo lo que vivimos esa noche y todo lo previo, lo que fue esos miércoles, esas noches ahí, pasando frente al Congreso, luchando y levantándonos a favor de las dos vidas. Así que, sin más, vamos a pasar a Paula Rodríguez desde la ciudad de Rosario. La tenemos ahí, ¿verdad? Hola Ana Belén, hola Rodolfo, qué lindo es poder estar compartiendo este día tan especial con ustedes desde Rosario, Santa Fe. Bueno, gracias Paula por sumarte. Rodo, ahora para los que nos están mirando por primera vez, ¿nos contarías por qué el 8A se convirtió en una fecha tan importante? Por supuesto, nosotros festejamos este 8A desde el 8 de agosto del 2018, allá en Congreso. ¿Te acordás esa noche impresionante, épica, bajo la lluvia, con el frío? Millones de personas nos hicimos presentes y también de todo el país para poder frenar el aborto que se votaba esa misma noche en el Congreso. Y desde entonces nació la Ola Celeste, que se expandió por todo el mundo con la misión de salvar las dos vidas y además promover políticas e iniciativas superadoras a la tragedia del aborto. Hoy es un día de celebración porque miles de personas se pusieron de pie y marcharon por las calles, se hicieron presentes en las redes, en tantos lugares, también junto a cientos de senadores y diputados para poder frenar el poder del aborto clandestino. Pero bueno, detener esta ley no significa que hayamos ganado. Por eso, hoy, además de celebrar ese día histórico en el que el Congreso dio el rechazo total a esta ley perversa, también te vamos a contar cuál es la verdad de la situación del aborto en Argentina. Porque lo cierto es que el aborto, a pesar de ser ilegal, ha aumentado muchísimo en la Argentina. Y esto es porque el aborto ilegal y el aborto clandestino se encubren tras el aborto no punible. Hoy te queremos mostrar la realidad que hay detrás de los protocolos de aborto no punible y cómo se está vulnerando el derecho de muchísimas mujeres a su maternidad y se está cobrando la vida de miles de niños por nacer y persiguiendo injustamente a miles de médicos que tienen como misión salvar vidas. Y no solo eso, Pochi, sino que también, acá tengo, varios famosos especialistas y políticos nacionales e internacionales y vas a conocer información inédita, que vincula la industria del aborto con, ya sabes quién, ¿no? ¿Con quién, Rodo? Con un colectivo muy famoso, pero te lo dejo ahí, porque tenemos mucha información y es mejor que comencemos.
Sí, nos dijeron que el aborto legal no obliga a abortar a nadie, nos mintieron una vez más. Hoy queremos contarle la historia de miles de mujeres reales a quienes no solo la sociedad, sino el sistema de salud también las abandonó y las está usando como excusa para promover los protocolos de aborto no punible. Aún cuando el aborto es ilegal en Argentina, ya los protocolos están poniendo en peligro los derechos de miles de mujeres, están cobrando miles de vidas y especialmente ponen en jaque nuestros derechos a ser mamás. Te cuento, María Rosa, con 38 semanas de embarazo y su hija Ailén, llegaron en remis al Hospital Fernández y la discriminaron por ser pobre. No le hicieron los controles ni los cuidados necesarios. Murió en la Villa 31. Sandra murió luego de dar a luz a su quinto hijo Benjamín en el Hospital Municipal de Luján. Bueno, esto es tremendo. Esto demuestra que cada vez las embarazadas de los barrios populares más humildes de nuestro país y sus hijos tienen una peor atención y esto se agravó en esta situación de la pandemia. Mueren en los mismos hospitales donde abortar ahora se convirtió en un servicio esencial. Eso es lo que queremos contarte en este primer informe, los protocolos del aborto contra nuestros derechos a ser mamás. Con respecto a las consultas al sistema de salud, la recomendación obviamente es suspender los controles de rutina para no sobrecargar el sistema. Sin embargo, hay algunas salvedades que nos parecen importantes destacar y una tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo. La pandemia puso en evidencia que el sistema de salud está en crisis. Faltan insumos y recursos para todo. Apenas el gobierno decretó el aislamiento por el coronavirus, se suspendieron muchísimos servicios de salud. Las consultas generales bajaron más de un 50%, las cirugías generales más de un 80% y los controles de embarazo más de un 20%. Mientras se pone en riesgo la vida de miles de personas y su derecho a la salud, inentendiblemente hubo un servicio que se declaró esencial: el aborto. Hace tiempo que en muchos hospitales faltan camas para embarazadas, pero tienen habitaciones especiales reservadas para la atención de abortos. Aunque sea ilegal e inconstitucional, el Ministerio de Salud gasta millones en impulsar el aborto como si fuera legal, mientras otras áreas, mucho más prioritarias, no tienen recursos. Digámoslo claro, el aborto no es una prioridad de salud pública, y mucho menos en pandemia. Casi todo lo que dicen funcionarios, políticos, especialistas y famosos sobre el aborto es mentira. El recorte de información es una herramienta clásica de manipulación de la información en política y marketing. Se pone el foco sobre una parte de la realidad y se esconde el resto. Lo cierto es que no mueren miles de mujeres por aborto inducido. El año pasado fueron 19. De las 162.408 mujeres que fallecieron, representa el 0,01%. Tampoco es la primera causa de muerte materna. Está en el último grupo. Por eso no es verdad que sea una prioridad de salud pública. Antes, hay más de 100 causas prioritarias. Mueren 13 veces más mujeres que sí quieren tener a sus hijos, 20 veces más por desnutrición, 30 veces más por suicidio y 300 veces más por cáncer de mama. Y es cierto, cada vida vale y la mejor forma de evitar las muertes por aborto es prevenirlo, no promoverlo. Eso es lo que no dicen. Pero la principal parte invisibilizada por los abortistas es el niño por nacer, reconocido por la ciencia y por la Constitución Nacional. No es una vida, son dos. Cada vez que se debilita un derecho clave como el derecho a vivir, todo el sistema de derechos humanos se resquebraja. El aborto abrió grietas en la sociedad, en el Estado y, por supuesto, en el sistema de salud que ya estaba en crisis. El aborto legal legitima actitudes de desamparo por parte de la sociedad y de abandono de personas por parte del Estado. Hoy, si una mujer de un barrio popular llega embarazada a un centro de atención primaria o a un hospital, ya no le ofrecen cuidados para ella y su bebé, le ofrecen abortar. Parece difícil de creer, pero eso es lo que está pasando. En los países donde el aborto es legal hace años, si el bebé tiene problemas de salud, en lugar de salvarlo, lo abortan.
Esa es la razón por la que en algunos países ya casi no quedan personas con síndrome de Down. Es que el aborto se ensaña con los más vulnerables. Eso queda claro en el protocolo de aborto no punible que promulgó Ginés González García. De hecho, fue la primera resolución de su gestión. Con un protocolo más restrictivo que el de Nación, la ciudad de Buenos Aires pasó de 91 abortos en 2014 a 8.388 abortos en 2019, casi 100 veces más. De estos, solo el 2% fue por riesgo de vida de la madre o problemas graves del feto, y el 8% por violación. Cerca del 88% fue, en la práctica, aborto a petición por causas que podían ser evitadas. El protocolo de Ginés, al que recientemente adhirió la ciudad de Buenos Aires, busca ampliar aún más la cantidad de abortos y los plazos, incluso permitiéndolo desde la semana 20 hasta el 9º mes de embarazo, cuando el niño o niña forzado a nacer ya podría sobrevivir fuera del vientre. Esto no es todo. Si cualquier mujer embarazada va a un hospital público, los médicos están obligados a invitarla a abortar. Es más, si algún médico encuentra una alternativa mejor para evitar el aborto, se le prohíbe ofrecerla. Si lo hace, se lo castiga. Ya son muchas las mujeres, especialmente en situación vulnerable, que son presionadas, con bastante intensidad, a abortar. Y varias, ante el desamparo, sin otra alternativa, lo hicieron. Muchas madres, especialmente de los barrios populares, son testigos de esta violencia institucional. Hay un fanatismo en todas las áreas del Estado que hace del aborto una panacea para todos los problemas, sin resolver el desamparo, la pobreza, la violencia ni el abuso. Pero todo esto marca una dirección más grave. El falso derecho a abortar está yendo en detrimento del derecho a la maternidad, un derecho real y fundamental que afecta a la gran mayoría de las mujeres. Yo quedé embarazada. A las 13 semanas rompí bolsa. Fui al hospital de acá de Pinedo, donde me atendió un médico clínico que estaba de guardia. Eran tipo las 8 de la noche. Tenía que ir con mi ginecólogo con el que me atendía. Bueno, como era muy tarde, me fui a la clínica donde él estaba atendiendo y me atendió. Y ahí fue cuando él me revisó. Tiempo récord, 3 minutos. Tiempo récord, 3 minutos, le apretó la panza. Me cobró 800 pesos para atenderme. Me apretó la panza y me dijo que yo ya había perdido el bebé, que me iba a dar una derivación a Saspeña. Y yo no vi el papelito, y me dijo, mira, te voy a dar una derivación, ya lo perdiste tu bebé, lo siento. Bueno, cuando me acerqué a la ambulancia al hospital, me dice el doctor que no entiendo por qué te dan esta orden de aborto. Esta orden de aborto, porque no es para abortos, porque no tenés sangrado, tenés pérdida de líquido nomás. Yo me fui a Saspeña y allá llegué y me querían hacer aborto los doctores porque, obvio, tenían una orden. Yo no me dejé, entonces me mandaron otra vez, me dijeron, bueno, entonces andate y hacete una ecografía porque corre riesgo tu vida y a mí no me importa. Entonces yo agarré, vine y me fui al mismo doctor que me atendió, que me mandó esa derivación. Le dije que no era para aborto y no me lo hice tampoco. Ahí fue cuando me hice una ecografía y ahí fue cuando descubrí que eran 2 bebés, que ya había roto bolsa de un bebé, no del otro. Y él, sin mirarme a la cara, me decía que era un milagro. Que era un milagro, que él, según él, para él era un milagro. Y bueno, desde ahí, él no me quiso atender más. Después fui a muchos doctores, ninguno me quiso atender, nadie me quería atender el embarazo. Fui acá a la clínica, al hospital a donde yo vivo, después fui a Charata, fui a Las Breñas,
quise pagar para que me atiendan, nadie me quería atender. La verdad me seguía yo sola el embarazo, con ecografía una vez por semana me hacía, porque yo me interesaba saber cómo iba mi bebé. Siempre abonando. Siempre pagando. Y bueno, y así yo llevé mi embarazo yo sola, pagando ecografía, yo quería saber cómo iba en el bebé, porque no había un doctor que me quería atender, nadie me quiso atender. Bueno, vivo este mi hogar, humildemente, de villa, económicamente vivo de la asignación. Tuve mis hijos, mis últimos 2 mellizos, uno de ellos Josué, me pidieron el aborto de los 2, porque en la parte de economía mía no iba a tener para sustentar el plato de alimento, y yo decidí a no abortar. Y yo fui a pedir ayuda al gobierno, al ministerio, para que me dieran ayuda, para poder criar a mi hijo en mi vientre, porque tenía una de bajo peso, y en ningún lado me daban respuesta. Lo único que me pedían que abortara. Primero no me gusta, porque yo los tenía en mi vientre. Y empecé a trabajar embarazada, y a los 5 meses me los hicieron nacer. Y fueron incubadoras porque decían que no iban a vivir, estaban muy bajo de peso. Sentí una parte de discriminación, porque pedí ayuda en todos lados, golpeé puertas y no me ayudaban para criarlo. Y yo sola, mamá sola quedé y decidí trabajar embarazada. Y bueno, yo soy madre sola, estoy acostumbrada, enfrente la vida, y le puse garra, mucha fuerza y saqué adelante a mi familia, sin aborto y sin pedirle nada al gobierno. A Kiara, mi hija, la asesinaron porque estaba embarazada y querían que aborte. El primer femicidio del Ni Una Menos fue porque un hombre quiso forzar a su pareja a que aborte. Me quitó a mi hija y a mi nieto. Eso nos tiene que abrir los ojos. Siempre que se quita una vida, hay violencia, porque también el aborto siempre es violencia. No convirtamos la violencia social en violencia del Estado, en violencia institucional. Durante mi embarazo, que tuve a mi nene, tengo 5 hijos, el más chiquito tiene 1 año y medio. Cuando me quedé embarazada de él, lo mismo, me dijeron que había solución y yo en ningún momento busqué una solución. Por suerte, hasta los 5 meses me quisieron hacer tomar pastilla para que yo abortara, y se lo dije sutilmente, porque ya como que era, los controles que tenía mensual ya era como que me está jodiendo. Me tiraba como hacete, toma, ya tenés varios chicos, como... Llegó un momento que le dije, disculpame, le digo, sin ofenderte, le digo, pero el que le ha de comer a mis hijos soy yo, hasta el día que yo me muera, hasta que ellos se puedan mantener solos. Tiene su papá que trabaja, tiene su mamá que trabaja. Yo creo que podemos mantenerlo nosotros, y creo que no entiendo la idea de que me pidas que aborte. Me dice, no, yo te decía, te daba una, por si acaso, si se te quería, no. Tuve un embarazo inesperado, el padre de mi hijo me llevaba 10 años y su solución era interrumpir el embarazo. Yo le dije que no. En ese tiempo vivía en una comisión de derechos humanos en una villa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajaba en una agencia y estudiaba trabajo social. Bueno, obviamente tuve que dejar de estudiar. La agencia no me renovó el contrato y me quedé sin trabajo. Y en la Comisión de Derechos Humanos me daban también la opción de interrumpir el embarazo. Yo dije que no, hasta me decían que me conseguían las pastillas y que me apoyaban y un montón de cosas, pero bueno,
mi decisión fue no, pero como la convivencia era media rígida, preferí irme. Pasé mi embarazo en situación de calle, de la casa de una amiga a la casa de la otra, porque mi familia me había dado la espalda en ese momento. Mi nene fue 8 mesinos. Yo en ese tiempo, ese mes que estuvimos en el hospital, pude conseguir un alquiler con ayuda de mi mamá, y el Estado, la ayuda que me dio fue cobrar el habitacional por 10 meses para poder pagar una parte del alquiler, y nos fuimos a vivir juntas. Gracias a Dios hace 3 años que tengo un trabajo efectivo, estudio el 2º año de enfermería y vivo sola con mi hijo. Quizás no es fácil, pero me parece que el Estado la única opción que te da, o como que lo mejor sería la interrupción del embarazo, y yo creo que tendría que haber más opciones, más proyectos, especialmente educacional. Tengo 25 años, soy de Santa Fe. Estoy esperando a mi segunda bebé. En febrero me enteré que estaba embarazada de 7 semanas. Bueno, tengo hipertiroidismo yo y me dijeron que no podía quedar porque lo podía perder o podía salir con alguna malformación. Y en marzo me hicieron todos los análisis, me dijeron que estaba todo mal. Y bueno, la obstetra me mandó con unas pastillas a mi casa, habló con mi marido, habló con mi mamá y le hizo firmar un papel de que estábamos de acuerdo en interrumpir el embarazo, porque el bebé venía mal. Le dijo a mi marido que tenía que elegir entre mi vida o la vida de mi bebé, porque podíamos caer en terapia, la bebé podía salir mal, se podía morir, y yo caía en terapia y no sabíamos cómo iba a terminar. Así que bueno, firmamos el papel. Cuando me mandan a casa para tomar la pastilla, nos dio miedo, entonces yo agarré y dije, bueno, me voy al hospital más cercano para preguntar e informarme bien. Bueno, me dejaron internada. El médico era una persona que estaba a favor del aborto. Bueno, me dijo lo mismo, me dijo que estaba en peligro yo y la vida de la bebé, que es verdad que podía salir con malformación, que no iba a llegar a los 6 meses, que podía caer en terapia. Bueno, muchas cosas feas. Y bueno, me hicieron una ecografía y a partir de ahí me iban a llevar a ginecología para ponerme la pastilla vaginal para matarla a la bebé más rápido, porque así es como me lo dijeron. Así que bueno, entré a la ecografía, vi que mi bebé estaba formadita, estaba moviéndose para todos lados, yo me sentía bien. Entonces agarré, sí que no. Bueno, me fui otra vez a la sala, le dije que no lo iba a hacer. Bueno, ahí conocí a una persona del grupo Provida que me estaba ayudando hasta ahora. Me alentó, me vio llorar, me abrazó. Entró justito, porque yo ya estaba a punto de hacer la macana. Y él me dijo que no, que íbamos a estar todo bien, que confíe. Me dio miedo, pero bueno, intentamos. Le dije yo, voy a agarrar y voy a intentar salir adelante por más que me pase lo que me tenga que pasar. Y bueno, hasta acá, ahora estoy acá, con ya 32 semanas de embarazo, perfecta, viene bien, no tiene ninguna malformación, está bien, es re inquieta, es re grande, me dijo que puede ser una bebé bastante grande, pero re bien viene, que iba a tener riesgo como toda embarazada, pero que no me mientan diciendo que yo me iba a morir o que mi bebé iba a morir o que la bebé iba a salir con malformación. Esas cosas no se dicen así. Bueno, testimonios de vida muy duros, pero también muy esperanzadores por estas mamás, estas familias que realmente decidieron por la vida.
Tenemos hoy el placer, el honor y el agradecimiento de estar con la doctora Dani Durraza, ginecóloga, obstetra del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Por las historias que vimos, ¿se puede decir que hay como una estigmatización para aquella mamá embarazada que se acerca a algún hospital? Sí, absolutamente. Y es impresionante ver esas historias porque se replican en los hospitales públicos. Esta cosa de ofrecer primero el aborto antes de atender el embarazo vulnerable y ofrecer oportunidades a las mujeres para que lleven a cabo un embarazo sano y que lleve a buen puerto. Esto es así, esto me pasó a mí personalmente, de recibir pacientes. Una en particular le dijeron así, le dijeron, si no abortaste vas a morir. No le dijeron, tenés aumentado el riesgo de tener hipertensión en el embarazo, no le dijeron, tenés aumentado un riesgo de tener más internaciones. No, le dijeron, si vos no abortaste vas a morir, con un embarazo de 16 semanas, ¿no? Y eso es lo preocupante también de ver en los lugares. Yo trabajo en un sector que es vulnerable, claro. Y absolutamente es la estigmatización del embarazo en la mujer pobre, ¿no? Porque es, bueno, te damos anticonceptivos, te damos preservativos, te damos ligadura tubaria, te damos todos los métodos para prevenir un embarazo y vos te embarazás, bueno, te damos el aborto, ¿no? O sea que también es como que las hacen sentir culpables. Absolutamente, sí, esto es así y esto lo venimos viendo hace un montón, ya con cuando se legalizó la ligadura tubaria, ¿no? Como que la mujer ya desde la salita tiene ese mandato de que, bueno, ya tuviste 2 y ahora listo, ahora tenés que ligarte, ¿no? Como que es mucha responsabilidad tener muchos chicos, pero ¿cómo puede ser en esta situación? ¿Vas a poder alimentarlos? ¿Vas a poder...? No los tengas, tenés que ligarte. Bueno, la mujer que no está ligada y que está embarazada y obviamente dentro de este protocolo de, yo le digo, finalización arbitraria del embarazo a libre voluntad, porque es eso lo que está pasando hoy, claramente todas las pacientes que sectores vulnerables tienen causales sociales y económicas para esta ILE, ¿no? Entonces las llevan y las incitan a hacerse el aborto antes de ofrecer las reales soluciones que necesita una mujer, ¿no es cierto? Superadoras, porque esto es, claro. Bueno, listo, hacemos el aborto y después queda una mujer estigmatizada, sola, triste y en la misma pobreza, ¿no? Y ahora en plena pandemia, ¿cómo es? Porque lo que uno va leyendo también es que tenés, por algún lado, las madres que concurren a los hospitales, obviamente por su tema de embarazo, maternidad, y otras, ¿qué pasa? Sí, es el otro chiste mal contado de los comités de crisis y de toda la cuestión de la crisis sanitaria, porque nosotros como obstetras tenemos que hoy por hoy dar más lugar para que haya camas para pacientes COVID, entonces tenemos que relegar determinadas patologías que habitualmente internamos, ¿no? Entonces van bajando diferentes normativas y protocolos para que se vayan dejando más lugar, para que haya lugares para COVID. Y de repente hay pacientes que internaríamos habitualmente y no las internamos por la situación de la pandemia. Ahora, el aborto es servicio esencial, ¿no? Entonces de repente en una semana 4 internaciones para aborto. 4 niños por nacer muertos. Pero en esos casos no hay posibilidades de justamente este maldito protocolo, como le digo yo, para ofrecer otras alternativas a esas mujeres, o los médicos están como obligados a tener que no solamente ofrecer, sino instar a que haya aborto? No, yo creo que los médicos en general intentan dar oportunidades, porque los médicos tenemos una profunda vocación de servicio, ¿no? Claro. No, esto es política de Estado, ¿no? Pero es cruel, es esto funesto. Es formar grupos herméticos, cerrados, de gente que promueve el aborto, de manera desinteresada o no, digamos, hay gente que lo hace por convicción, hay gente que lo hace
por intereses, y donde tienen, digamos, la bajada de línea de, bueno, vamos a promover el aborto, ¿no es cierto? El problema que yo digo que es un embudo, que donde no hay otra salida, es un túnel oscuro que no tiene luz, que es cuando ingresan a estos consultorios de consejería tan ideologizados, ¿no? No se le ofrece otra alternativa, se le ofrece el aborto. Y lo que me parece terrible también es cuando se saca toda visión humanista. Es como que estamos trabajando tanto sobre el tema de la importancia de la ecología, de la vida, del desarrollo del medio ambiente, de los círculos y del cuidado de todo, y pareciera que no estamos cuidando lo más puro que es la vida. ¿Y cómo la vida y la niñez. Y la niñez, ¿no? Claro, sí, la niñez y la esperanza, porque en el fondo si nosotros no cuidamos a nuestros niños, ¿qué esperanza de vida nos queda? Sí. Y de pronto si las mujeres no cuidamos a nuestros niños, ¿no? Sí. Yo siempre digo, bueno, a mí no me gusta mucho cuando dicen, los niños son el futuro, los niños son el presente, son la alegría y la luz del mundo hoy. Y las mujeres, digamos, el amor de las mujeres hacia los niños no nos saquen eso, es lo más lindo que hay en el mundo hoy. O sea, ¿cómo puede ser que ataquemos a la niñez de esa manera, ¿no? Donde el niño es un estorbo? Y como que no se habla eso, del amor, de la esperanza, es triste para la humanidad, pero bueno, por suerte tenemos a doctoras como la acá presente que siguen a full. Somos muchos, sí, yo creo que somos más, creo que el alma argentino, el espíritu argentino es ese. Y por eso hablando de alma y espíritu la necesitamos a Pochi por acá, que ya está viniendo. Acá estamos. Muy bien. Acá estamos. La verdad es que súper interesante lo que acabamos de ver también del otro lado. Agradecerles de verdad por hacerse presentes. Tani, agradecerte por el testimonio que das. Sí, tremendo este testimonio. No solamente porque, bueno, sos una gran luchadora por las dos vidas, por los derechos humanos, sino también porque hay muchos doctores, personal de la salud, que no se animan a hablar. Sí. Connie, a vos agradecerte porque siempre estás cerca, lo hiciste dentro del Congreso y hoy lo haces también acompañándonos. Y también agradecer a los que están del otro lado apoyando este programa porque tenemos mucho más para revelar y la verdad es que lo primero que quisiéramos hacer, tomarnos este minuto ya que hablamos de este tema, es recordar que desde la sociedad civil hay muchas organizaciones que están trabajando para acompañar a la maternidad, ¿no es así? Exacto, y ahí tenemos el caso de la red, que en realidad es una red de organizaciones, como está la red de acompañamiento a la mujer con un embarazo inesperado. Y todas las mujeres que están atravesando una situación difícil o conoces a alguien, se puede comunicar al teléfono 0800-333-1148. Si conoces a una mujer que está atravesando esta situación, tranquilamente podés conectarte y la organización más cercana a su domicilio puede asistirla. Pero también puede ser que te hayan presionado, que te haya sucedido algo, que hayas perdido tu embarazo, que te hayas sentido engañada en el hospital. Hay organizaciones que pueden asesorarte legalmente. Así que podés escribir a info@prodesi.com.ar y vas a encontrar profesionales dispuestos a ayudarte. Y por supuesto que si pasaste por este flagelo, por esta tragedia del aborto, también podés escribir al Proyecto Esperanza, que es una organización que se dedica a acompañar a las mujeres que pasaron por esta tragedia, ¿no? Por algo que no quiere pasar nadie. Así que también pueden escribir a argentina@proesperanza.org. Tremendo. Gracias Tani, gracias Connie, la verdad, tremendo todo lo que estamos viviendo acá. Pero llegó el momento de hablar de algo que los medios no hablan. Así que si se quedan acá, si se queda Connie, si se queda Tani, nosotros nos vamos a quedar. Nos dijeron que el aborto era un derecho, nos mintieron, pero también nos dijeron que era gratuito y nos volvieron a mentir en la cara. El aborto es un negocio, por eso vamos a dar lugar ahora a un nuevo informe, un nuevo bloque muy interesante. Quédate del otro lado porque ahora vas a conocer lo que es la industria global del aborto. El aborto no es un derecho, es un negocio. La industria del aborto mueve en el mundo millones de dólares. Al principio, no era una cuestión económica, comenzó como una cuestión eugenésica y racista. En 1921, Margaret Sanger creó la Liga Americana para el Control de la Natalidad. 2 años antes escribió: más nacimientos entre las personas aptas y menos entre las no aptas. Ese es el objetivo principal del control de natalidad. Eran los tiempos de Ku Klux Klan y el nazismo.
ámbito donde Margaret era escuchada y leída con mucha empatía. Esas ideas también llegaron a la Argentina. 1921 fue el año de la reforma del Código Penal. Esa es una de las verdaderas razones, que nadie se anima a decir hoy, por las cuales el aborto no es punible en este país desde ese año. Un embarazo, fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En esa época, muchos, como escribió Sanger, creían que los negros, judíos, orientales y personas con discapacidad no tenían derecho a vivir ni a esparcir sus genes defectuosos. Una forma de limpieza racial para evitar que nacieran personas defectuosas y prevenir enfermedades, pobreza y delincuencia. En 1939, Margaret crea el Proyecto Negro, contratando a pastores afroamericanos para predicar el control de la natalidad en el sur de Estados Unidos. El proyecto fue efectivo. En 1996, Planned Parenthood logró que el 31% de los abortos que realizaba fueran de madres afroamericanas, un grupo que representaba solo el 14% de la población americana. En 1942, esta organización se transformó en Planned Parenthood Federation of America, conocida hasta hoy como Planned Parenthood, y en 1952 se creó, para expandirse por todo el mundo, IPPF, la International Planned Parenthood Federation, luego de que la Corte Suprema despenalizara el aborto con el fallo de Roe vs. Wade a partir de un caso falso. Esta práctica creció a niveles exponenciales. Solo Planned Parenthood facturó en Estados Unidos, en 2016, más de 1.300 millones de dólares. Ese mismo año, IPPF llegó a tener 46.000 clínicas en todo el mundo, más filiales de las que tenía McDonald's. Un negocio redondo de una industria eugenésica global que hoy busca expandirse a nuevos mercados. Bueno, vamos a hablar ahora con Neidy Casillas. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la ADF International de Washington, D.C. Neidy conoce muy de cerca el negocio del aborto en los Estados Unidos y especialmente nos va a contar cómo es el lobby de la industria del aborto en los organismos internacionales para instalar su negocio en cada país. Hola Neidy, gracias por sumarte a este día de acción por las dos vidas. Comentanos un poco cómo comienza el negocio del aborto en los Estados Unidos. Bueno, el negocio del aborto comienza en Estados Unidos, por supuesto, con la legalización de lo que es el aborto. Y bueno, el pretexto de esta legalización o de estas clínicas incluso que comenzaron a abrirse a partir de la legalización era el atender la salud reproductiva de la mujer. Y cuando nosotros hablamos de salud reproductiva, pues entendemos todo lo que implica la salud reproductiva de la mujer. Y así es como comenzaron todas estas clínicas en donde uno de los principales servicios era en el aborto, pero como te decía, se vendían también como clínicas de salud reproductiva. Con los años, en realidad, lo que se descubre es que estas clínicas, su negocio principal es el aborto. ¿Por qué? Porque cobran grandes cantidades de dinero por el aborto y no solamente eso, era no solamente la cantidad de dinero que cobraban por el aborto, pero lo que les dejaba más plata, más dinero, es el número de abortos que se realizaban. Para asegurar ese número de abortos, que cada una de estas clínicas, Planned Parenthood les tenía como una cierta cantidad que tenían de abortos que tenían que realizar al mes para asegurarse que puedan llegar a su meta, lo que hacían era, o lo que hacen todavía, porque sigue pasando, es dar como parte de esta supuesta salud reproductiva anticonceptivos
que son anticonceptivos ineficaces, condones, pastillas que ya están caducadas, condones que no estaban en condiciones óptimas para poderse usar, etcétera. Y así ellos aseguraban como es que estos chicos o que estas mujeres que habían acudido a las clínicas iban a volver, entonces sí, a realizarse un aborto. Y así es como comienza un poco lo que es este negocio. En los últimos años, sin embargo, el negocio se ha desarrollado enormemente y se descubre por varias organizaciones que hicieron una investigación en que ya no solamente el negocio es el aborto en sí, sino además es el que están vendiendo las partes de los bebés, trafican con las partes de los bebés. Muchas veces, o el mayor propósito, el principal propósito de esta venta de partes de bebés es para propósitos experimentales, aunque también se habla que es para realizar algunos productos, principalmente de belleza. Y nos gustaría saber qué pasa en Estados Unidos cuando se enteran de todo lo que estaba sucediendo con Planned Parenthood. Con todo esto, cuando sale toda esta información al aire, entonces se pone en evidencia que estas clínicas, pues en realidad lo último que buscan es la salud de la mujer, porque al estar realizando estas investigaciones, hablaban a las clínicas para pedir también otros servicios, como por ejemplo, estoy embarazada, necesito un ultrasonido, y te decían, no, aquí no hacemos ultrasonidos, y así hablaron a muchísimas de las clínicas, y en las clínicas de Planned Parenthood, en estas no estaban servicios, en realidad no ofrecían los servicios de salud reproductiva, como que es algo que ellos venden, y que de hecho cuando sale toda esta información a la luz y comienza todo un debate en la sociedad americana y norteamericana y sobre todo en el Congreso, de que debería de quitársele el dinero que se le da desde los fondos federales. Uno de los principales puntos era, si le quitan ese dinero, millones de mujeres se van a quedar sin acceso a estos servicios de salud reproductiva, servicios que en realidad cuando se hace toda la investigación se descubre que son inexistentes o mínimos en realidad, y que sí existen muchas otras clínicas, ya sea salud pública o también clínicas que se dedican a ayudar a la mujer en situación de vulnerabilidad, o ayudar, por ejemplo, a mujeres que están embarazadas, que sí quieren tener a su bebé, que son las que realmente están ofreciendo estos servicios. En cambio, las clínicas de Planned Parenthood, en realidad lo que ofrecen es el aborto y servicios anticonceptivos que, como les decía, son ineficaces para poder garantizar sus metas que tienen que alcanzar mes con mes de aborto que les exigen la misma empresa, porque es una empresa. Neidy, una pregunta, ¿y cuánto dinero mueve el negocio del aborto en los Estados Unidos? La industria del aborto en Estados Unidos es riquísima, tan solo de los fondos federales. Sí, ahorita no estoy tan actualizada de la última, pero son más o menos $500 millones lo que recibía Planned Parenthood de los fondos federales. También tenían fondos que se recibían a nivel estatal, los cuales han sido, en algunos casos, sí se les ha retirado parte de los fondos a partir justo de que se expone esta industria de lo que es el aborto, y no solo eso, como la crueldad de la industria del aborto de lo que implicaba, ¿no? Porque parte cuando se descubre el tráfico de los órganos de los bebés, además también se descubre que, por ejemplo, los bebés que nacían vivos, porque el aborto no habían sobrevivido al aborto, que pues pasan también esos casos, esos milagros, diría yo, se dejaban ahí también morir, ¿no? Entonces, a partir de todo esto vienen diferentes debates como en la sociedad, no solamente la parte de la industria del aborto, pero también entonces se empieza a cuestionar, bueno, entonces el bebé sí tiene vida, bueno, entonces el bebé hasta cuándo tiene vida, hasta cuándo tiene dolor, y entonces hoy en día, hay en varios estados, hay varias iniciativas en las que se está tratando de revertir de alguna manera regular el aborto, porque antiguamente era como algo completamente libre, ya que desde la Suprema Corte se legalizó el aborto. Entonces era completamente libre, sin ninguna restricción. Hoy en día lo que vemos es que la tendencia es
a empezar a regular esta industria que estaba completamente irregular. ¿Y cómo actúa el lobby del aborto en los organismos internacionales y cómo ejercen presión sobre los gobiernos nacionales? Yo anteriormente estuve en Naciones Unidas trabajando como parte de una organización, no que trabajaba para las Naciones Unidas, sino trabajaba para una ONG y monitoreaba las Naciones Unidas, y hoy hago lo mismo, pero ante la Organización de Estados Americanos. Y en este trabajo, como ante las organizaciones internacionales, te das cuenta que la industria del aborto también se ha venido como en cualquier, yo siempre les digo, los organismos internacionales funcionan como parlamentos, como en todo parlamento, quienes tienen un interés van a tener a gente pagada que se les llama se le llama a la acción el cabildeo, las personas, los cabildeadores, se les paga para que promuevan sus temas y para que convenzcan y presenten pruebas o evidencia en el que traten de convencer a los legisladores de que es conveniente que se apoye su tema. Lo mismo pasa en las organizaciones internacionales, son como parlamentos, digamos, en el que también participan las organizaciones de la sociedad civil, aquí haciendo un lobby por determinados temas, ¿no? Por supuesto, y como en todos lados, quien tiene más plata va a poder influir más. En Naciones Unidas, a mí muchísimas veces, estuve 5 años trabajando allá. Entonces, durante todo ese tiempo me tocó ver cómo en las sesiones que eran dedicadas a temas de la mujer o temas de desarrollo poblacional, que tiene el control de natalidad, estaba todo un equipo de la filial internacional de Planned Parenthood, que es la IPPF o el International Planned Parenthood Federation, que estaba todo un equipo de 60 jóvenes de día, de noche, yo me acuerdo, todavía tenían ya impresoras, computadoras, laptops, como todo el equipo que montaban ahí casi que una oficina para hacer todo este cabildeo. Y creo que, de hecho, mucho de lo que vivimos en los países, yo insisto que es producto de lo que se vive en las organizaciones internacionales. Porque en las organizaciones internacionales se genera... muchas veces se genera ley, pero muchas veces se generan simplemente algunos antecedentes que después estas organizaciones usan para presionar a los países y para decir que en Naciones Unidas ellos se comprometieron a tal cosa, lo cual no es verdad, porque no es un tratado, no es algo que legalmente le obligue al país, pero ante la ignorancia o el desconocimiento de las personas en los países, sobre todo, por ejemplo, legisladores o parlamentarios que no están familiarizados con el derecho internacional, piensan que es verdad o aceptan esta idea, compran esta idea de que hay un compromiso y que entonces tienen sí o sí que legalizar el tema, ¿no? Entonces, tienen muchísimo que ver el trabajo de estas organizaciones, y por eso también la industria del aborto, en especial Planned Parenthood, porque es la organización más grande en el mundo, tiene, como te digo, a todo un equipo que está ahí de día de noche trabajando. Si tú ves en algunos de los programas de Naciones Unidas que se dedican a población, quienes van a estar siempre como haciendo están promoviendo esos programas o que están financiando esos programas es Planned Parenthood. Siempre va a estar como ahí metido. Una de las principales herramientas que están utilizando a nivel internacional para operar en los países es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es esa estrategia? Le da la vuelta no solamente a los ciudadanos, a nosotros como ciudadanos, pero también a los parlamentos, porque entonces, en el caso de la Corte Interamericana, lo que ellos están haciendo es, como no han podido lograr, no logran la legalización del aborto tal y como ellos lo tienen visualizado, entonces lo que están haciendo es acudir a estos organismos internacionales, sobre todo en cortes en los que el país ha aceptado su jurisdicción, para asegurarse que entonces
la Corte, y aquí viene un juego muy engañoso entre la Corte y los gobiernos, en el que la Corte es la que viene a tomar la decisión, porque está mucho acá arriba, digamos, un poco impune del público, no va a tener un costo político. Ella dice, ustedes tienen que legalizar el aborto, y entonces los países, sobre todo los gobiernos, se han valido de la Corte como para decir, bueno, como la Corte me lo dijo, entonces yo lo tengo que hacer. Aunque en realidad eso estaba como ya planeado, y eso acaba de pasar hace unos años con no era un caso como tal, peor aún, porque ni tan siquiera era un caso, pero era una opinión de la Corte en un tema distinto con Costa Rica, en el que la Corte le dijo a Costa Rica que tenía que cambiar su legislación, y bueno, Costa Rica y el abogado de Costa Rica en una intervención que aceptó que eso era para no tener que pasar por el Parlamento, porque si no, no lo iban a poder lograr. Y eso es lo que están haciendo. La Corte, creo yo, lastimosamente, se ha convertido ya no en un órgano jurídico, pero hoy en día es un órgano político, o más allá, diría yo, se ha convertido en una ONG que está empujando una agenda concreta, porque además nada de lo que está en los tratados o en la ley, digamos, que sobre la cual la Corte debería decidir, habla nada cercano al aborto, mucho menos tan siquiera salud sexual reproductiva, derechos reproductivos, que muchas veces es la forma para referirse al aborto, ¿no? Entonces, ellos están obligados a proteger la vida, eso es lo que dice la Convención en su artículo 1 y 4, y sin embargo, manipulando y dándole vueltas, poniendo de hecho por encima la vida privada de las personas, es como han justificado muchas veces este supuesto derecho a decidir, ¿no? Y se ha coaligado con los gobiernos, y hoy vemos entonces que es desde la Corte Interamericana, lastimosamente, que los gobiernos están, que es la misma Corte que ordena a los gobiernos que cambien sus legislaciones. ¿Y cómo son las estrategias de IPPF para instalarse en cada país? La estrategia ha sido la misma en todos los países. Cuando se puede por el legislativo, pues ha sido muy fácil, van al legislativo, meten cantidades de dinero enorme para hacer todo su trabajo de cabildeo en los parlamentos, tienen gente a su favor y con eso pasan la ley. Cuando no ha podido ser así, entonces, como te decía, o acuden a las organizaciones internacionales para tratar de incluir términos que después pueden utilizar, para incluir términos en documentos que después pueden utilizar para manipular un poco los parlamentos y para decir que hay un compromiso de los países para legalizar el aborto. Y otra, la que vemos sobre todo a nivel Latinoamérica, en donde tenemos a la Corte Interamericana, se están buscando casos, están cazando literalmente casos o creando casos en los que muchas veces los hechos son muy sensibles, porque se habla de mujeres que han muerto, habla de mujeres que están en la cárcel, todo manipulado, los hechos no son como tal, pero por eso digo, se crean casos para casos que tienen cuestiones bastante sensibles, y esos son los que se utilizan, casos emblemáticos, para después llevarlos a la Corte y que desde la Corte se pueda como ordenar que se legisle o sobre todo se legalice el aborto, ¿no? Entonces, es un patrón que siguen en todos lados y de hecho tienen nombres estos casos, y en cada uno de los países tienen, no sé, en México fue Paulina, por ahí existe Beatriz, Aurora, etcétera, tienen un nombre que es estos casos emblemáticos que han utilizado, manipulado para seguir empujando por el tema que es el aborto, sin importarles en realidad a la mujer, porque lo último que ahí o estas decisiones toman en cuenta es en realidad el bienestar de la mujer. ¿Y qué papel juegan las ONG socias de IPPF? Lo que trabajan son, como les decía, como filiales de Planned Parenthood, que ellos dicen, cuando tú, de hecho, se pueden meter al website y dicen, tenemos nuestras filiales en otros países, y en cada uno de los países tienen alguna organización que está directamente relacionada con ellos. En realidad digamos que es Planned Parenthood con otro nombre en el país, y se han constituido en todos los países
reciben plata desde Planned Parenthood y entonces ellos pueden ya operar impunemente dentro del país porque ya no se hace parecer como que es alguien que esté interviniendo en el extranjero, sino que es una organización local, con gente local, quienes están trabajando en el país. Pero en realidad es que todos los recursos, todo el know-how, el cómo hacer las cosas, viene desde Planned Parenthood y luego se instala en los países. Y también estas organizaciones tienen como un patrón de actuar en cada uno de los países. Ellos también están todo el tiempo en el Congreso cabildeando o tratando de convencer, buscando gente para poder convencer sobre estos temas. Yo no sé, eso no quisiera decirlo porque sería levantar falsos, pero en algún país sí recuerdo el caso que se dio en el que un parlamentario recibió dinero de una de estas organizaciones para pasar el tema del aborto. Muchísimas gracias, Neidy, por compartir tu experiencia con nosotros. Sin dudas, todo lo que nos contás nos va a ayudar a entender qué puede pasar si se legaliza el aborto en nuestros países. Te mandamos un saludo grande desde Argentina y volvemos a estudio. Es escalofriante, por cierto, saber que si la industria del aborto se instala en nuestro país, no solamente lucran con las mujeres, sino también con sus hijos. Lo más terrible es que este negocio se está empezando a instalar en nuestro país. Por eso ahora vamos a ver otro informe que muestra cómo la IPPF se está instalando en la Argentina y en otros países, porque esa es la estrategia que se repite en toda Latinoamérica. ¿Qué les parece, señor director, si vamos a conocer este informe acerca de la multinacional del aborto en Argentina? ¿Cómo desembarca IPPF, la multinacional del aborto en Argentina? Como todo negocio, hay que ver de dónde vienen los fondos y hacia dónde van. En IPPF invierte en varios países, especialmente Estados Unidos y países de la Unión Europea. Hay una cuestión geopolítica y demográfica que merece nuestra atención. ONGs como la Fundación de Bill y Melinda Gates y la Open Society de George Soros y organismos internacionales como la ONU, la OMS y el FMI, que evidentemente son parte del negocio porque no dejan de presionar a los países para que legalicen el aborto. La estrategia de marketing es siempre la misma y todo se prueba antes en Argentina, un mercado muy codiciado. La clave es generar demanda. Es una cuestión cultural. Hay que hacer olvidar la parte dolorosa de la realidad del aborto, el niño por nacer y el sufrimiento que causa su pérdida, y reemplazarlo por eufemismos como interrupción legal del embarazo. Hay que ocultar el dolor y cambiarlo por un nuevo sentimiento de felicidad, libertad y derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Hay que hacer un eslogan para que las consumidoras clamen por el producto: derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y por último, lanzar la propaganda al aire. Como un odontólogo en un comercial de pasta dental, son clave los médicos y especialistas que publicitan los beneficios del producto. A mayor demanda de salud sexual y derechos reproductivos de las mujeres y los jóvenes, el sector de los consumidores más preciado, mayor oferta de un sinfín de productos que van desde anticonceptivos y pastillas abortivas, como el misoprostol, hasta las clínicas de aborto. También son fundamentales las estadísticas confiables convenientes. Como son falsas, los especialistas tienen que tener el máximo respaldo. Durante esta pandemia, nos dimos cuenta que las grandes organizaciones internacionales no buscan el bien de la gente, sino que responden a los intereses de quienes las financian, como Bill Gates o Soros. Sí, la Organización Mundial de la Salud hace años que no trabaja para vos, sino para los grandes laboratorios y la industria médica, entre ellas, la industria del aborto. También Amnistía Internacional. A fuerza de repetición, llegamos a creer datos imposibles de la propaganda verde, que hay 500.000 abortos por año, que mueren miles de mujeres, que es una prioridad de salud pública. Todos
eslogans de una propaganda con sus grupos de presión y sus especialistas pagos. Según los reportes financieros de IPPF, entre 2008 y 2016, 10 organizaciones en Argentina recibieron más de 4 millones de dólares, entre ellas Casa Fusa, su representante directo. Podés encontrar a sus socios y aliados en su página web. Fundación Huésped, que dirige el Dr. Khan, uno de los especialistas detrás del presidente durante la cuarentena. Eso explica que tanto la OMS como Fundación Huésped y el Ministerio de Salud hayan declarado que el aborto es un servicio esencial durante la pandemia, no sea que el negocio se corte. También FAME, que dirige la médica y feminista Mabel Bianco, propagandista e inspiradora de miles de feministas en el país. Católicas por el Derecho a Decidir, la filial argentina de Amnistía Internacional y CEDES. Recordemos esta última. Pero desde 2018, año del debate, IPPF dejó de publicar sus reportes financieros. Llegamos a saber que casi el 80% de los expositores a favor del aborto durante el debate de 2018 en el Congreso argentino trabajaban y tenían vínculos con organizaciones financiadas por IPPF. Hoy, muchísimos de estos especialistas, que provienen de organizaciones como CEDES, CLACAI, ELA e iSalud, están trabajando dentro del gobierno nacional y en los gobiernos provinciales. Por ejemplo, varios investigadores de CEDES, financiada por IPPF, participaron del anticientífico estudio de Mario Ipantelides, que justificó la imposible cifra de los 500.000 abortos al año, que Ginés González García difundió desde 2005, una de las mentiras verdes más repetidas. Ginés, ministro de Salud de Duhalde, Néstor Kirchner y ahora de Alberto Fernández, es también fundador de iSalud. iSalud, que hoy comercializa junto a CEDES la diplomatura en salud y derechos sexuales y reproductivos para gestores y equipos de salud de América Latina, de la cual Silvina Ramos es directora académica. Silvina Ramos llegó a ser directora ejecutiva de CEDES, coordinadora de la Red de Acceso al Aborto Seguro, colaboradora en la elaboración de los protocolos de aborto no punible, y es, desde la presidencia de Mauricio Macri hasta ahora, la coordinadora técnica del Plan ENIA, para la prevención y reducción del embarazo no intencional en adolescencia del Ministerio de Salud. Pero la propaganda tiene su punto cúlmine en los artistas y los influenciadores culturales. Daniel Greenbank, productor de espectáculos y representante artístico, fue uno de los empresarios lobistas que más se reunió con diputados y senadores para convencerlos a votar a favor del aborto en 2018. Varios afirman que fue quien cambió el voto del diputado Roma a último momento. Su esposa, Andrea Pietra, es miembro del colectivo de actrices argentinas, el grupo de famosas que publicitaron el aborto en todos los medios, deslumbrando a miles de jóvenes. ¿Te acordás que dijimos que ya no dicen qué organizaciones reciben el dinero de IPPF en cada país? Bueno, adivina quién figura en el último reporte financiero publicado en 2018. La primera foto interna es del colectivo de actrices argentinas, con la leyenda IPPF Argentina. Tal vez el mayor éxito de la propaganda verde de IPPF, la multinacional del aborto. Ya vimos cómo nació la industria del aborto en Estados Unidos, cómo negocia con la vida de los más vulnerables. Vimos cómo se expandió por el mundo y cómo se está instalando en la Argentina y con la misma estrategia se está expandiendo por todos los países de la región. Pero todavía falta algo más. Exacto, esta última pata, que es la pata del aborto clandestino. Y esto está creciendo gracias a que la industria está haciendo un trabajo estratégico de pinzas. Por un lado, tenemos el brazo del Estado que promueve y promociona el misoprostol, y por el otro lado, este lobby de feministas abortistas que promueven también toda esta movida. Por eso ahora vamos a hablar con Paula, que está ahí del otro lado, en directo desde Rosario, y vamos a hablar con una especialista para poder entender un poco más de esto.
Gracias, Pochi. Y para entender esto, vamos a hablar con la abogada que hace años estudia el problema de misoprostol en el país. Ella es Memé Moscoso, de Portal de Belén, desde Córdoba. Vamos a hablar con Memé Moscoso, secretaria de la ONG Portal de Belén, que demandó al Estado para detener el aborto clandestino que estaba creciendo a causa de la distribución sin control del misoprostol. Vamos a conocer quiénes son las organizaciones abortistas que promueven el aborto clandestino y cómo actúan poniendo en riesgo la vida de las mujeres y de los niños por nacer. Memé, y contanos, ¿qué está pasando con el misoprostol y con el aborto farmacológico? Hace muchos años que el aborto, al menos en el primer trimestre, dejó de ser quirúrgico y pasó a ser farmacológico. Y eso vino de la mano del uso de dos drogas, que son una no autorizada en nuestro país, que es la mifepristona, y otra autorizada recientemente, digamos, en la producción para una habilitación que se da en la ANMAT para Laboratorios Domínguez, del misoprostol. El misoprostol es un fármaco que inicialmente se usaba para algunas cuestiones gástricas y se utilizaba de esa manera. Se descubre y se comienza a fomentar su uso en todo el mundo para la provocación de abortos. Y ¿qué nos pasa con el uso del misoprostol? La gente, yo no sé cuál es el imaginario sobre el misoprostol, aparentemente, porque así se han encargado de promoverlo y de facilitarlo y de comunicarlo quienes están a favor de la práctica de aborto, pareciera que el misoprostol es como una aspirina, que no hace nada, que lo único que hace es liberarte de un embarazo que no querés, ¿no? Pero es mucho más grave que eso. El uso de misoprostol tiene muchísimas complicaciones en todo sentido. No solo porque estamos hablando de un fármaco que causa la muerte de un niño por nacer y se utiliza para eso, sino porque además su mismo fabricante establece que tiene que ser administrado en lugares donde haya acceso a terapia intensiva y a quirófano, porque puede representar su uso una complicación enorme para la vida y la salud de la mujer. Y entonces, ¿qué está pasando con las agrupaciones abortistas? ¿Qué nos pasa hoy? Nos pasa que tenemos muchísimas agrupaciones que venden el misoprostol y venden el aborto como algo sumamente liviano. Y cuando digo venden, tiene que ver con que son partícipes de eso. O sea, no digo, vender, uno dice, bueno, te estoy vendiendo un producto y te estoy contando y te lo estoy promoviendo. Bueno, en un sentido figurativo, y la verdad es que nos pasa en los dos sentidos. En un sentido figurativo, porque lo promocionan y lo comunican de una manera muy liviana, pero también en un sentido objetivo, un sentido concreto, que tiene que ver con que son quienes proveen el misoprostol. O sea, hoy, lamentablemente, sabemos que existen organizaciones que están en nuestras ciudades, desparramadas en todo el territorio nacional, que además de presionar a las mujeres para que aborten, de promover el uso del misoprostol, también se encargan de proveerlo, también se encargan de que la mujer en una situación crítica adquiera el misoprostol de forma clandestina y termine abortando en la soledad de su casa, poniendo en riesgo ya no solo su vida, la vida de su bebé, sino también la suya, y sin tener hoy, imagínate en esta situación, acceso a una guardia médica ordinaria. Estamos hablando de una puesta en vulneración de la mujer superior al de otro tiempo, y además en una soledad que a mí es lo que más me choca de esta situación, es que a la mujer le dicen, hola, te vengo a acompañar a que abortes, y te vengo a acompañar dejándote sola, ¿no? Es decir, es como una contradicción absoluta, porque te ofrezco, te cuento cómo se usa este fármaco maldito, te cuento cómo se usa, te cuento cómo acceder a él, te garantizo el acceso, te lo cobro, por supuesto, ¿no? Porque las organizaciones que promueven el aborto clandestino no son organizaciones
de beneficencia, que lleguen a la mujer y les den todo gratis, se los cobran al misoprostol, y no sabemos de dónde lo sacan, oficialmente no lo podemos conocer, les entregan bolsitas de celofán con píldoras blancas que tienen un cartel impreso en computadora. El cartelito dice paso 2, misoprostol, paso 1, mifepristona. No sabemos de dónde lo sacan, no sabemos cuál es su composición real tampoco. Y la mujer en una maternidad inesperada, en la desesperación en la que se encuentra, presionada para abortar, accede a esto, poniendo en riesgo su vida también. Entonces, realmente es como si el romanticismo o esta cosa así de lucha total por el derecho, por tu libertad, por todo, sea realmente mirado sin profundizar, en decir, che, ¿y a qué se refieren cuando te dicen te acompaño en tu decisión de abortar? ¿Se refieren a te apoyo, bien, yo te acompaño? La gente no imagina que en realidad es más que eso. Es proveer un fármaco de forma clandestina, con todo el riesgo que representa. Aún comprar paracetamol de forma clandestina tiene riesgo. Mucho más misoprostol para la práctica de aborto, ¿no? La gente no sabe. O sea, realmente es como si toda la comunicación color de rosa, la comunicación colorida, bochinchera, de acceder al derecho de abortar, la revolución feminista, contrasta un montón con lo que significa en realidad esto, que es dejar a la mujer sola abortando en su casa, y dejarla sola con el problema que la llevó a abortar, porque ahí es donde está el meollo de la cuestión. Cuando nosotros estamos en contra del aborto, y trabajamos para que las mujeres no aborten, para que el aborto no sea una opción, es porque vamos al meollo de la cuestión, porque nos vamos al origen del problema. Las mujeres no quieren abortar por deporte, no piensan en el aborto por gusto. Lo piensan porque tienen problemas reales que parece que no tienen solución. Vamos a ver ahora el testimonio de un joven que acompañó a su pareja en este proceso de contactar a socorristas en red de la ciudad de Córdoba. Actualmente hay páginas web y aplicaciones que te permiten contactar a estas agrupaciones que supuestamente acompañan a la mujer. Vamos a conocer cómo es este proceso. Muchas dudas. De alguna forma, como pude, la alcancé a contener porque descubrimos que estaba embarazada, yo era su pareja, y la verdad es que ante las dudas y ante los miedos no supimos mucho qué hacer. Lo único que podía hacer era intentar que pensara con más calma, y no se pudo. Dijo que una amiga tenía un número de teléfono que tenía que mandar un mensaje, llamar, comentando que estaba embarazada y que le iban a ayudar. Entonces mandó un mensaje diciendo algo así como que estoy embarazada y no quiero, o algo por el estilo. La contactan diciéndole que tenían que verse en un lugar concreto, como por una entrevista, una charla, algo por el estilo, que tenía que ir sola, que le iban a avisar desde otro número en qué día y lugar se tenían que encontrar. Y la verdad es como que la dejaron a la espera de que en un par de días se iban a ver, y que iban a ofrecerle, o por lo menos facilitarle para que pudiera comprar algo que le solucionara su problema. La frase era esa, te vamos a ayudar, te vamos a dar algo para que compres y solucionar el problema. En las escalinatas que están frente a la Municipalidad de Córdoba, una de las escalinatas, era un día de semana, era la siesta, me acuerdo que hacía calor porque en esa época era en pleno octubre. La citaron en una hora concreta, nosotros llegamos un ratito antes, y había un grupo de mujeres sentadas, como separadas, pero sentadas una al lado de la otra, y llegaron dos chicas más, me pidieron a mí que me retirara, que me hicieron como un costado. Yo me quise ir, pero ella me pidió que me quede, entonces me quedé como no tan alejado sino cerca, y las otras chicas le preguntaron como un nombre, como si estuvieran en una lista, que hicieran todas las que estaban ahí, y les dijeron que sí. Les repartieron a cada una encuesta en papel para que la pudieran llenar, creo que con datos, y después entre las dos chicas les hacían encuestas a cada una, pero le preguntaban sobre su trabajo, sobre su obra social, sobre si vivían solas, si estaban casadas.
le dieron una tarjeta y le dijeron que las farmacias de la zona que trabajaban con ellas estaban cortas de insumos y que tenían que llamar un par de horas después a ese número con un nombre ficticio diciendo una clave concreta, y que una vez que esa clave activara a la persona que llamaron, les iba a dar como un turno para comprar algo varios días después. A todo esto habían pasado ya casi una semana desde que nos enteramos que estaba embarazada de un mes. Sí, era un folleto de colores. Lo he visto después, en los últimos años, en universidades, facultades, en internet, que explicaba básicamente lo bueno y lo malo de tomar algunas pastillas y cómo eran efectos médicos, como si fuera una suerte de prospecto médico, pero en ningún lado hablaba de embarazo o de bebé, sino que prácticamente hablaba de cuáles eran los efectos en el cuerpo. Y lo que más me asustó fue que el folleto hablaba de indicaciones que no se debían acudir a hospitales o lugares médicos por ninguna circunstancia, excepto riesgo de vida. Y el folleto decía, después de tomar las pastillas va a haber un sangrado muy fuerte, puede haber mucho dolor, pero es normal. Si el sangrado es mucho más fuerte, puede ser normal, pero si el sangrado es mucho más fuerte, tenés que acudir a un médico. Esa es la doble precisión para llevar el acto a cabo, ¿no? Nada más que eso. Una cuestión muy subjetiva y es un sangrado fuerte. Acabamos de ver cómo es el primer contacto con las socorristas en red, las feministas que abortamos. Dicen que supuestamente ayudan y acompañan a las mujeres, pero trabajan de forma totalmente irresponsable y clandestina. Y no solo actúan ilegalmente, porque prescriben medicamentos sin ser profesionales de la salud, medicamentos muy peligrosos, sino que exponen a las mujeres en una situación de desesperación con indicaciones que son de gran riesgo para su salud y para su vida. Estamos hablando de un sangrado fuerte, y solo si es muy fuerte hay que llamar al médico. Les dieron un folleto y una tarjeta. Vamos a ver cómo fue el segundo encuentro de esta pareja con las socorristas. Era una tarjeta como un folleto de una marca de ropa. Del lado adelante tenía una mujer, una actriz, era como una foto vieja, una tarjeta personal. Y del otro lado tenía un nombre escrito con lapicera, un número de teléfono y una palabra. Ella tenía que llamar un par de horas después que nos hubiésemos juntado y tenía que decir esa palabra o pedir lo que la palabra decía, y cuando lo pidiera la otra persona le iba a decir qué día y a qué hora se podían encontrar. En el medio, entre que le dieron la tarjeta y se pudo contactar, digamos, quedaron en contactarse, pasaron 4 o 5 días, también los días más largos porque yo convivía con ella y muchas veces se levantaba a la mañana totalmente decidida a pedir que ese encuentro con la persona del otro lado de la tarjeta, que era comprar pastillas, se hiciera presente ya, y después de hablar un rato y de intentar convencerla de que no era para nada algo que le iba a hacer bien, y que en realidad lo que yo tenía era un miedo horrible que le pasara algo a ella y a la bebé, se calmaba y empezaba a pensar en otras cosas y la situación se modificaba y ella como que dudaba de comprarme unas pastillas. La citaron en la plaza de Sarfield, habremos llegado 15 minutos antes a la siesta, y de repente le llamó por teléfono una mujer al número, desde otro número, y le dijo, vos estás vestida así, 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 y estás con un chico así, así. Ella le dijo que sí, y le dijo, bueno, siéntense en tal asiento que yo ya voy. Y cuando nos sentamos, al lado nuestro apareció una mujer, y le dijo que ella era la supuesta persona con la que se había contactado por teléfono. Le dijo que eran 700 pesos, que se lo tenía que dar en el momento y que siguiera lo que decía el folleto. No la saludó, no nos preguntó cómo estábamos, no, nada más. Sacó 2 bolsitas de papel de la mochila
y le dijo que una tenía que tomarla en un momento, otra tenía que tomarla en otro momento, y que de ninguna forma podíamos acceder a médicos, ni ir a hospitales, ni nada por el estilo. Ella recibió las bolsas, yo le entregué el dinero, y cuando le entregué el dinero ella sacó una botella de agua y se la dio a mi pareja y le dijo que bueno, que tome ahí la primera pastilla, que es la que correspondía tomarla inmediatamente, que eso le iba a detener el problema y que la otra conjunto de pastillas iban a terminar con todo. Y mi pareja, me acuerdo que me miró y entre ojos llorosos y dudando, rechazó el agua y le dijo que no, que le iba a tomar después en otro momento. Y la chica automáticamente, no sé, casi que soltó la botella de agua encima de mi pareja y agarró la plata, la guardó en un bolsillo y medio que desesperadamente guardó todo y le dijo, mira, si no lo tomas ahora no te aseguramos que vaya a funcionar. Y ella le dijo que no, que iba a tomar después cuando estuviera lista, y la otra chica, la verdad, salió corriendo como si lo hubiesen descubierto en algo totalmente ilegal y se fue. Tengo entendido que se comunicó por mensaje con esta gente, al primer celular que le había mandado mensajes preguntándole dudas técnicas y consultas técnicas sobre cómo tomarles, cuáles eran los efectos, cómo saber si se estaba muriendo o estaba bien, y le dejaron de responder. Le dijeron que tenía que seguir lo que decía el folleto y después la bloquearon. No, eran 2 bolsitas de madera que tenían adentro bolsitas de plástico con un clip. Una de las pastillas que tenían que tomar en el momento era una pastilla redondita de un color amarillo cremita de un tamaño chico, y en el otro eran, no recuerdo si 4 o 6 alargadas de otro color, y solamente decían una cantidad de horas. En una decía nada y en la otra decía 24 horas o 48 horas, no me acuerdo cuánto, después de tomar la anterior. De hecho, ella amenazó varias veces con tomarla y en la angustia del momento terminaba no haciéndolo, muy asustada, y cuando le pasaba eso se comunicaba con esta gente por mensaje y nada, cuando se comunicaba le respondían lo mismo, leía el folleto y sabía las indicaciones, cualquier cosa estamos por acá por WhatsApp, y no era mucho más acompañamiento que tomar las pastillas y leer el folleto. Pero nunca supimos si eran originales, si eran placebos, si eran falsificadas, no sé. Las primeras 2 chicas que le hicieron la entrevista en la Plaza Vélez Sarsfield, en la municipalidad, decían que estudiaban una carrera concreta en una universidad pública y que estaban haciendo estudios a su vez para un movimiento, una agrupación, entonces la encuesta tenía que ver con eso. Y por otro lado, la mujer que le expendió las pastillas en la Plaza Vélez Sarsfield simplemente se acercó, le dio las pastillas, nos pidió el dinero y se fue. Wow, gracias Paula. La verdad que todo esto que acabamos de ver acerca de la industria del aborto y cómo se quiere instalar en la Argentina es tremendo. Así que es momento de que juntos nos podamos unir, que podamos informarnos, aprender y comunicarnos entre nosotros, que todo el mundo se pueda conectar. Así es, Rodo. Por eso creo que es un día muy importante recordar lo que estamos haciendo, ¿no? Celebrando el Día Internacional de Acción por las 2 Vidas con la verdad, como dijimos que íbamos a hacer. Por eso creo que podemos compartir a ver cómo lo está viviendo la gente del otro lado, ¿no? Así es. Mira, acá tengo un montón de mensajes. Dice, 40 localidades de cada rincón de la provincia. Dice, estuvimos uniéndonos en cada actividad del día tan especial para la Argentina. Desde Paraná, saludos a la gente de Paraná. Un saludo grande a Paraná y también a Nicaragua, porque esto es internacional. Y desde Nicaragua dicen, me uno al 8A Celeste. Quiero ver sus pañuelos celestes con el mismo hashtag. Un saludo grande para todos. Y ahí nos vamos hasta el fin del mundo. Ushuaia también está presente, grande ahí por las 2 vidas. Y desde Colombia nos dicen, estamos recordando el Día de Acción por las 2 Vidas, conmemorando la no legalización de aborto en Argentina. La lucha por los que no tienen voz debe continuar. Saludamos a Evelina Stag, que está viendo desde Panamá. Saludos a la gente de Panamá. Y entonces yo aprovecho y le mando un saludo a Natalia desde Paraguay, que también se está uniendo a esta transmisión en vivo. Pero bueno, creo que es momento de seguir, ¿no? Exacto. Mira, ya vimos todo este tema de la industria del aborto.
y cómo se está instalando en la Argentina y cómo se ensañan también con los más vulnerables, con la mujer embarazada. Pero llegó el momento de hablar de la otra vida, la vida del niño por nacer. Por eso creo que este es el momento más importante de toda la transmisión. Si estás ahí, si te acabas de unir, quédate, porque lo que se viene es un informe muy importante que involucra a toda la sociedad. Y especialmente si sos mujer, míralo. Creo que es un informe que puede hacer replantear cuáles son los reclamos que está haciendo hoy el movimiento feminista. Ahora vamos a conocer a las mujeres que el feminismo oculta. El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer. El 8 de marzo de 2019, después de ser sometida a 10 días de agonía, moría Faustina. Fue forzada a nacer el 26 de febrero con 660 gramos y 25 semanas de gestación por una cesárea. Y esa cesárea, adelantada, le causó la muerte. Si la justicia no se hubiera entrometido, manipulada y presionada por organizaciones abortistas, y le hubiera permitido estar unas semanas más en el vientre de su mamá, como recomendaba la gran mayoría de los médicos que atendieron a las dos, Faustina, como muchos bebés prematuros, hubiera tenido una vida digna. Su mamá, Lucía, víctima de abusos, llegó al hospital Eva Perón de Tucumán con 11 años y un dolor agudo en el estómago. Los médicos diagnosticaron un embarazo de 4 meses. En este caso, el abusador fue preso. Lucía y su bebé recibieron todos los cuidados de un equipo multidisciplinario en el hospital. El 12 de febrero, los diarios informaban que se le había hecho una cámara Gesell. La bebé ya tenía 5 meses. Lucía estaba sana y jugaba con sus juguetes en la cama del hospital. Hasta entonces, nadie había pedido un aborto. Los días transcurrían mucho más tranquilos para Lucía, que estaba lejos del hogar donde tanto había sufrido. Pero afuera, una serie de organizaciones abortistas empezaron a exigir un aborto, algo que ni ella ni su madre habían pedido y que los médicos firmemente desaconsejaban. Un aborto en esas condiciones ponía en riesgo ambas vidas. En las últimas semanas de febrero, mientras Lucía estaba protegida y su bebé llegaba al 6º mes, Andes y Cladem, dos organizaciones abortistas ligadas a CELS y Amnistía Internacional, socias de IPPF, intervinieron en el caso, rodearon a Lucía e impulsaron a la madre a que decida abortar. Fueron las organizaciones abortistas las que irrumpieron en la vida de Lucía para exigir que aborte a su hija. Desde las oficinas de Amnistía Internacional en Buenos Aires, se amplificó el pedido con la campaña Niñas no Madres. Y la presión se hizo global. ¿Que quién financió la campaña? Otra de las tantas caras de la multinacional del aborto, Planned Parenthood Global, y su red de socias. Es un lobby poderoso y obsesivo que presiona a las niñas, a sus familias y a los gobiernos hasta que aborten para vencer la resistencia cultural y naturalizar la práctica. A veces, las niñas simplemente deciden ser madres. De repente apareció la madre de Lucía, que años antes perdió su tenencia porque su pareja abusó de las hermanas, y se quebró el entorno de paz y cuidados que protegía a la niña. Página 12 y varios medios sensibilizaron con mentiras a la opinión pública, y presionados por el poderoso lobby abortista, la madre de Lucía pidió el aborto el 25 de febrero. La jueza Valeria Brand ordenó la intervención y el Ministerio de Salud Provincial ordenó cumplir la sentencia, con la hipocresía de pretender salvar las dos vidas. Fue una decisión política, no médica. No buscaba la salud de Lucía, menos la de Faustina. El lobby abortista puso la salud y la vida de ambas en riesgo. Los equipos de ginecología y obstetricia de 2 hospitales se negaron a participar del inexplicable ensañamiento abortista. Tuvieron que pagar, y mucho, a 2 médicos militantes verdes, Ousset y Gigena.
Parte de la recompensa la recibieron mientras se burlaban de su crimen en el Festival de Cannes. La industria del aborto paga, y paga bien. A la bebé la hubieran matado en el acto, pero alguien reclamó que le den a la pequeña con vida. En el hospital la llamaron Faustina y la cuidaron con amor. Las organizaciones feministas de todo el mundo, cómplices de su muerte, ocultaron su vida. A Lucía no la obligaron a parir, la forzaron a abortar, y a Faustina la forzaron a nacer antes de tiempo. Aún no podía respirar ni comer sola, su piel no estaba lista y su sistema inmunológico era débil. Sobrevivió 10 días. El ensañamiento abortista le causó la muerte. Es irónico, pero son varias las mujeres que el feminismo abortista fuerza a nacer y mata. Un mes antes de Faustina mató a Esperanza, en Jujuy, con más de 700 gramos y 25 semanas. Vivió 4 días. Y un año antes, en Entre Ríos, la pequeña Paz agonizó varias horas abandonada sobre la bandeja de un hospital. Lo que cuentan las enfermeras, los funcionarios lo ocultan y los medios lo tapan. Descartan niñas y niños y los convierten en residuos patológicos. Es la parte macabra que no nos cuentan del fallo FAL, de los protocolos ILE y del aborto, que por eso es ilegal siempre. Los protocolos vigentes no ponen límites para defender a los bebés por nacer con edad gestacional avanzada. Es la macabra realidad que la industria del aborto quiere ocultar, porque es la parte más dolorosa. La propaganda abortista manipula, como actrices involuntarias y descartables de sus campañas, a las niñas víctimas de abuso, las convierte en víctimas de aborto y las abandona a su suerte. Hay historias que aún no se pueden contar, pero lo cierto es que también fuerza a niñas y adolescentes a abortar contra su voluntad. La industria del aborto no busca evitar ni prevenir los abusos. El negocio no es que haya menos abusos, sino que haya más abortos. Eso explica por qué Victoria Donda se niega a aumentar las penas de los violadores y por qué las organizaciones abortistas no hacen nada por solucionar el fallido y desfinanciado sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Solo se invierte en el aborto. No les importan las niñas como Lucía, y mucho menos como Faustina, Esperanza y Paz. Cada vez son más las historias escalofriantes que relatan los profesionales de la salud en los hospitales, de niñas y niños por nacer, de más de 20 semanas, forzados a nacer y condenados a morir en los hospitales. El aborto legal no soluciona el embarazo adolescente, ni los abusos, ni la trata. Son cómplices, se retroalimentan. Una niña o una joven víctima de abuso embarazada va al hospital, aborta, nadie denuncia y vuelve al lugar donde el violador o el tratante la acecha. Es un perverso círculo de violencia. Faustina es la cara más dolorosa de las mujeres que el lobby abortista esconde. Pero el Estado la reconoció como persona y como mujer cuando la anotaron en el registro civil, y como tucumana de ley se aferró a la vida con estas, sus manos, que tienen una fuerza enorme porque pueden cambiar la historia del feminismo. Porque la rescataron de la bolsa de residuos para darle una sepultura digna, tan pequeñita. Nos deja una huella inmensa en este mundo porque partió el 8 de marzo, Día de la Mujer, para que la recordemos y para que también luchemos por ella y por todos a quienes representa. Porque no pudieron esconder su rostro. Ella es Faustina. Nos dejó su sonrisa, para que ondee desde hoy en cada bandera que defienda a la mujer, para que se defiendan también las dos vidas y todas las vidas. Bueno, ahora vamos a hablar con Mara Mokevich, abogada tucumana de Abogados por la Vida.
para que nos cuente un poco lo que está pasando con el fallo FAL, con los protocolos de aborto no punible y los profesionales de salud, pero sobre todo para que nos hable en primera persona de Faustina, la víctima del lobby abortista. Hola Mara, muchas gracias por participar con nosotros de este 8A. Bueno, para empezar, el fallo FAL fue la causa de los protocolos de aborto no punible. Aunque hoy muchos no confían en la justicia y hasta la Corte muchas veces se equivoca, muchos políticos y funcionarios lo afirman como un dogma. ¿Es discutible el fallo FAL? Qué buena pregunta. El fallo FAL, mira, me atrevo a decirte, el fallo FAL para mí es uno de los peores casos de prevaricato. El prevaricato es un delito, es sacar una sentencia que yo sé que no tengo razón o que no utilicé bien el derecho siendo juez. Uno de los peores casos de prevaricato de la Corte de la Nación. El fallo FAL, primero que nada aclaremos, la Corte solamente crea sentencias para un caso concreto. La Corte no legisla. La Corte no legisló en el fallo FAL. En 2012 sale el fallo. Pero 2 años antes, el gobernador Das Neves había sacado a la niña del circuito público y la había llevado a un privado y le había hecho hacer el aborto. En marzo del 2010 se abortó a ese bebé y murió. Por ende, 2 años después que la Corte saque el fallo, ya devenía abstracto. Sepamos que es un requisito de toda sentencia para su validez el gravamen actual. ¿Qué quiere decir el gravamen actual? Que la circunstancia que me llevó a interponer la demanda subsista al momento del dictado de la sentencia. O sea, que el niño hubiera seguido vivo para dirimir si se lo podía o no abortar. Bueno, el niño ya había muerto hace 2 años y medio, había sido abortado ese chiquito. Entonces ya el fallo devenía abstracto. Bueno, pues la Corte lo sacó igual. De eso, yendo a los requisitos básicos para una sentencia, lo sacó igual al fallo. No fue un fallo jurídico, reconozcamos, Gustavo, fue un fallo político. La Corte encima avasalló los otros 2 poderes. ¿Por qué? ¿Por qué digo que avasalló los otros 2 poderes? La Corte es el organismo supremo del Poder Judicial. Bueno, al Poder Ejecutivo de las provincias le exhortó la creación de protocolos de abortos no punibles para que estos casos no se judicialicen. Y también avasalló el Poder Judicial mismo. ¿Por qué? Porque a los jueces inferiores les sugirió que estos casos no debían ser judicializados. Momento, la Corte no tiene qué decir sobre conductas en general. La Corte no legisla, la Corte falló para ese caso concreto, que el aborto cometido por ese médico sobre esa niña no era punible. La Corte no tuvo por qué la Corte no legisla. En Argentina la Corte no legisla, por supuesto. El poder legislativo es el poder que está en el Congreso de la Nación. Diputados y senadores son los que legislan. Ahora, ¿qué tiene que hacer un médico, un enfermero, un instrumentista ante una situación de aborto en un hospital? Cuando lo amenazan o sufre aprietes para que haga abortos. Que existe un código de ética médica en Argentina. Y los médicos también se rigen por ese código de ética médica. Y este protocolo no hay que darle demasiada entidad, hay que tratar de explicar a los médicos de qué se trata, que es un acto administrativo, que en realidad hay que plantear en la justicia su inconstitucionalidad, su ilegalidad. No puede un protocolito, porque es un protocolo administrativo, es un acto administrativo. No puede un protocolo promover la comisión de delitos. Los médicos tienen que estar fortalecidos. Yo te conto, me acerco mucho a médicos, nos han buscado médicos de hospitales. En Tucumán tenemos varios hospitales que ya todos los médicos ginecólogos, el 100% de los tocos ginecólogos y obstetras, han planteado objeción de conciencia. Aclaremos que la objeción de conciencia es un derecho constitucional a no obedecer una ley o una orden determinada por estar en contra de mi conciencia. Si alguien me pide, si soy médico, alguien me pide hacer un aborto, mi superior me pide hacer un aborto, tengo todo el derecho del mundo a negarme a hacerlo, porque avasalla mi conciencia. Yo te cuento en algo personal, bueno, yo considero que mi conciencia es lo más caro que yo tengo. Puedo perder la libertad, puedo perder mi salud, puedo perder hasta mi circulación, puedo estar postrado en una cama, pero mi conciencia va a seguir intacta. La única que puede dañar y lesionar gravemente mi conciencia soy yo, cuando cometa actos que vayan en contra de mi conciencia. Yo siempre acompaño y apoyo a los médicos que quieren objetar conciencia, y tienen que saber esos médicos que nadie puede, porque hayan objetado conciencia, porque hayan dicho yo no cometo delitos, yo no hago actos que para mí estén mal, sean inmorales o antiéticos o que vayan en contra de la ciencia que yo estudié, no por eso jamás debieran ser avasallados, debieran ser no ascendidos en su cargo, debieran mucho menos desprendidos del cargo, mucho menos despedidos.
Los médicos tienen protección legal en este sentido y lo tienen que saber. Bueno, hay casos, por ejemplo, en Entre Ríos, donde a instrumentistas, a enfermeros, a ecógrafos los obligan a participar de estas prácticas y los amenazan con despedirlos de sus cargos. ¿Qué tienen que hacer ellos? En casi todas las provincias ya vemos asociaciones civiles. Yo pertenezco, bueno, a Abogados por la Vida en Tucumán. Estoy en una asociación que es Profesionales Argentinos en Defensa de los Derechos Humanos. Pertenezco a la Red Federal de Familia. Somos abogados que estamos dispuestos a ayudar a los médicos y al personal de salud de forma absolutamente gratuita. Consúltennos, estamos en páginas, hasta en Facebook nos pueden encontrar. Tienen que buscar ayuda, tienen que asesorarse, porque en general el abogado de hospital no está bien informado, y ¿qué le dice a la enfermera? No, anda, hacelo, porque si no te pueden despedir. No, el abogado, todo abogado, tiene obligación de informar con la verdad cuando se le consulta, ¿no es cierto?